nombre es María Alejandra Riaza, soy estudiante de Educación Integral en la Universidad Metropolitana de Venezuela y en este podcast informativo vamos a hablar sobre la situación de los docentes en Venezuela. En este podcast vamos a tratar sobre puntos muy importantes. Sobre todo vamos a hablar sobre la situación económica del país y cómo ha afectado a las universidades para tener estudiantes de educación. Al final de todo el podcast vamos a tener dos entrevistas muy importantes con dos profesoras de más de 30 años de experiencia en la educación en el sector privado y en el sector público. La crisis en Venezuela sobre la educación es que los maestros no reciben ninguna motivación salarial ni ningún beneficio social del Estado. Adicionalmente, existe una presión social detrás de las personas que desean o tienen vocación para ser educadores, gracias a que las familias venezolanas no desean por ningún motivo que sus hijos sean profesores, pero sí exigen buenos profesores para sus hijos. Entonces, no quieren y lo último que prefieren es que estudien educación cuando es una carrera súper importante para el futuro del país. Otro punto importante en la labor docente, la legislación venezolana de niños y niñas adolescentes protege a toda costa a los niños, pero no hay ningún beneficio o ley que proteja a los profesores dentro del aula en su día a diario. Hola, buenas noches, soy María Alejandra Riaza, estoy aquí entrevistando a una docente del sector público de más de 27 años de experiencia. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Quería saber cómo gestionaron a sus docentes en la situación de estos últimos años. Bueno, en los últimos años en la educación venezolana se han sufrido muchas transformaciones. Si vamos a la historia y vemos los últimos años de pandemia, pues fue bastante difícil para el sector público venezolano, puesto que los educadores de nuestro país no contaban con las herramientas tecnológicas que se requerían para establecer la comunicación con los estudiantes. Si se quiere, el método fue bastante arcaico y fue una dirección titánica que tuvieron las instituciones educativas públicas para poder dar continuidad al proceso educativo. Tuvimos que hacerlo de manera de guías que se le entregaba durante un día a la semana, o por mensajes de WhatsApp o por mensajes de texto. No existía lo que era, ni siquiera nuestros docentes tienen computadora, no tienen teléfonos inteligentes y no había manera de llegar como se pudo hacer en otros sectores educativos del país. Luego de haber transcurrido estos años de pandemia, porque estamos hablando un poco de lo que fueron los últimos tiempos de la educación venezolana, pues fue la reincorporación, con una reincorporación de docentes de muy bajo porcentaje de docentes reincorporados a la educación pública, y podemos observar que bueno, muchas de las aulas están vacías por la deserción escolar de los estudiantes, quienes en el caso particular del nivel media general pues fueron al campo laboral y las aulas están un poco vacías. Igualmente no tenemos el staff de profesores que se requieren para dar cada una de las materias que conforman el sistema educativo venezolano. Como también económicamente el país, la situación económica del país, en toda la búsqueda de profesores, porque sé que ya no hay tantos docentes. Bueno, si nos vamos a la crisis que existe de pedagogía en el país, es grandísima. Los pedagógicos están vacías, las aulas no están estudiando educación, las universidades privadas son las que están ofreciendo una mayor cantidad de cupos de jóvenes o profesores en servicio que están estudiando educación. Quienes se están dedicando a la educación son profesionales de otras ramas, que están de alguna manera haciendo lo que se llama el componente docente y están paliando la situación. No obstante, es importante resaltar que no ocurre esto en el sector público por los bajos salarios con que cuentan los educadores venezolanos, que por esas circunstancias han tenido que abandonar las aulas de nuestro país. Bueno, continuamos aquí con la entrevista con una profesora de más de 30 años de experiencia en el sector privado. Buenas noches, profesora. Buenas noches, María Alejandra.
quería hacerle la pregunta de cómo gestionaron a sus docentes en las situaciones de estos años. Bueno, estos años han sido de bastantes retos, ¿verdad? En todo lo que es el sector educativo. Han sido unos años de mucha investigación y evolución, yo diría, ¿no? Al principio no podemos obviar lo que fue la pandemia. La pandemia para el sector privado fue todo un desafío, porque bueno, nos enfrentamos de repente a tener que hacer nuestras clases a distancia, ¿no? Entonces eso nos hizo hacer todo un análisis de qué era nuestro colegio, de cómo íbamos a abordarlo, de cuáles eran los docentes que teníamos y qué herramientas tenían nuestros docentes. Nos dimos cuenta al principio que muchos no tenían computadoras, que muchos no tenían buenos celulares, o si las tenían, no tenían la capacidad, ¿verdad? Para poder llegar de manera online con los estudiantes. Entonces, bueno, sí fuimos haciendo un análisis y, bueno, muchos docentes al principio estaban en shock, ¿verdad? Porque había que abrir las aulas, y había que hacer clases de diferentes maneras. Al principio empezamos mandando correos por diferentes tipos, fuimos analizando diferentes tipos de apps que unos funcionaron, otros no funcionaron. Y bueno, al principio los docentes estaban muy temerosos, ¿no? Muy temerosos. Tuvimos que abordarlos de una manera fuerte, en el sentido que de muchos talleres, de mucha ayuda, hubo que ayudarlos en la parte de darle dotación tecnológica, ¿verdad? Eso también supuso, bueno, en una erogación para los colegios en ese momento. Hubo profesores que, bueno, simplemente también, unos que se montaron en esa ola y les entusiasmó y los hizo evolucionar muchísimo, y hubo otros que no pudieron con el cambio, ¿no? Entonces, bueno, eso creó una situación a veces laboral un poco tensa, en el sentido que bueno, era bastante trabajo porque tenían que estudiar, tenían que corregir de manera asíncrona y todo eso, pero bueno, al final fue un reto que para nosotros en nuestro colegio pues nos ayudó bastante a dar ese salto en la parte educativa, que estábamos un poco retrasados, que era nada más el cuaderno, el pizarrón y así, ¿no? Los profesores, nosotros por lo menos hicimos mucho, teníamos que trabajar mucho en equipo, ¿no? Teníamos que trabajar mucho en equipo y así fuimos realmente llegando a esa parte de conectarnos con los estudiantes, pues, ¿no? Y mucho trabajo, los profesores se ayudaban unos a los otros para poder tener el control, vamos a decir, de todas esas herramientas. ¿Y cómo les ha afectado la situación económica en Venezuela para conseguir maestros que quieran trabajar y ejercer su... Bueno, también a raíz de la pandemia, ¿verdad? La contratación en los colegios privados ha sido como más riguroso, en el sentido que ahora el docente no solo debe manejar el conocimiento de sus cátedras y lo que va a impartir, sino también debe manejar las herramientas tecnológicas. Debe saber hacer un video, debe saber, así como lo estás haciendo tú ahorita, debe saber hablar en la cámara, debe saber usar las diferentes apps que están en constante evolución, porque no es que uno estudió algo o se sabe algunas apps porque mañana salen otras. El Flipgrid, el Kahoot, todas estas cosas, todas estas herramientas que tenemos los educadores que ahora están en constante investigación. Entonces la contratación de ese tipo de personal se hace más difícil, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que los que no se montaron en esa ola en ese momento, ahora que ya pasó la pandemia, sí, es más difícil que tú te montes en esa ola tecnológica. Y bueno, también hemos visto a veces que el nivel de los profesionales pues que estudian ha sido bastante bajo. Es difícil conseguir profesores en diferentes cátedras, sobre todo, bueno, a nivel de bachillerato, ¿verdad? Que sí, profesores de física, de química, de matemática, hasta de literatura, ¿verdad? Y bueno, pero sí se ve una merma de las personas que están trabajando en esta área y la difícil contratación para conseguir profesionales preparados.
Muchas gracias, profesora. Oh, papá, quería saber cómo gestionaron a sus docentes en la situación de estos últimos años. Bueno, en los últimos años en la educación venezolana se han sufrido muchas transformaciones. Si vamos a la historia y vemos los últimos años en pandemia, pues fue bastante difícil para el sector público venezolano, puesto que los educadores de nuestro país no contaban con las herramientas tecnológicas que se requerían para establecer la comunicación con los estudiantes. Si se quiere, el método fue bastante arcaico y fue una dirección titánica que tuvieron las instituciones educativas públicas para poder dar continuidad al proceso educativo. Tuvimos que hacerlo de manera de guías que se le entregaba durante un día a la semana, o por mensajes de WhatsApp o por mensajes de texto. No existía lo que era, ni siquiera nuestros docentes tienen computadora, no tienen teléfonos inteligentes y no había manera de llegar como se pudo hacer en otros sectores educativos del país. Luego de haber transcurrido estos años de pandemia, porque estamos hablando un poco de lo que fueron los últimos tiempos de la educación venezolana, pues fue la reincorporación, con una reincorporación de docentes de muy bajo porcentaje de docentes reincorporados a la educación pública, y podemos observar que bueno, muchas de las aulas están vacías por la deserción escolar de los estudiantes, quienes en el caso particular del nivel media general pues fueron al campo laboral y las aulas están un poco vacías. Igualmente no tenemos el staff de profesores que se requieren para dar cada una de las materias que conforman el sistema educativo venezolano. Y también te quería preguntar, porque es que me puse nerviosa, en cómo también económica el país, en la situación económica del país, en toda la búsqueda de profesores, porque sé que ya no hay tantos docentes como antes. Bueno, si nos vamos a la crisis que existe de pedagogía en el país, es grandísima. Los pedagógicos están vacías, las aulas no están estudiando educación. Las universidades privadas son las que están ofreciendo una mayor cantidad de cupos de jóvenes o profesores en servicio que están estudiando educación. Quienes se están dedicando a la educación son profesionales de otras ramas, que están de alguna manera haciendo lo que se llama el componente docente y están paliando la situación. No obstante, es importante resaltar que no ocurre esto en el sector público por los bajos salarios con que cuentan los educadores venezolanos, que por esas circunstancias han tenido que abandonar las aulas en nuestro país.